Acabamos de crear nuestra pieza en blanco, no tenemos nada, y esto es lo que nos encontramos. Este es el entorno de trabajo de invento. Evidentemente, a primera vista ya destaca que el hecho de que no está tan abigarrado como pueden ser los entornos de AutoCAD y demás, aunque en otras aplicaciones es todavía más sencillo. Lo que sí que veremos que es algo común en general de todo este tipo de softwares y que normalmente yo recomendaría siempre mantener la misma configuración. Así, si trabajamos con varios ordenadores, siempre sabemos dónde está todo y es mucho más fácil. Evidentemente, lo primero que destaca en lo que nos encontramos aquí es justo en el centro toda esta gran zona que es el área de trabajo, en el cual directamente suele haber algún pequeño toolbar para manejar alguna serie de cosas. La cinta, que es donde nosotros vamos a encontrar directamente los iconos para trabajar normalmente con el menú aparte de arriba. Luego aquí en el caso de Autodesk, igual que en AutoCAD, hay bastantes más opciones, pero que bueno, bastante más sencillas. Evidentemente todo esto es configurable, pero yo no lo recomendaría. Y luego el otro elemento básico, de los tres más básicos, el espacio de trabajo, la cinta y el árbol. ¿Qué es el árbol? El árbol es donde nosotros vamos a ir definiendo cómo va a ser la pieza. La pieza las vamos a crear directamente construyendo a partir de pasos. Vamos a trabajar en bruto. Directamente es algo muy parecido a lo que se hace directamente en un diagrama de proceso de fabricación, en el cual, por ejemplo, si tengo una pieza en el torno, trabajo con un bruto, luego voy haciendo desbastes, cilindrados, refrentados, ranurados, etcétera, una serie de operaciones en las cuales a medida que van pasando la pieza pasa de ser un bloque, un tarugo en bruto a directamente la pieza final. Entonces, en el árbol lo que veremos será directamente este elemento. Para trabajar con este entorno, lo primero es ver directamente cómo está organizado todo el aspecto, localizados los elementos. Fijaos que aquí tenemos una serie de pestañas que ahora veremos y una pequeña introducción directamente al área de trabajo. El área de trabajo es un área de trabajo en el cual veremos las piezas en 3 dimensiones, con lo cual nos vamos a encontrar directamente aquí a la derecha una serie de opciones. ¿Cuáles son las más importantes? Las más importantes es directamente esta de inicio, casa, que nos dirá una posición más o menos de referencia. Veremos aquí varias, ahora luego las comentaremos, y luego esta de zoom todo inicio, que directamente es cuando estamos un poco perdidos con la pieza y no la podemos ver bien, serán las que utilizaremos. Recordad, casa y este zoom todo, ¿de acuerdo? Es una especie de fit, de encajar toda la pieza directamente aquí. Si nos fijamos en la parte de abajo, veremos que nos aparece directamente la pieza, como no le hemos dado ningún nombre, aparecería directamente pieza 1. Cuando trabajemos más o menos en serio, lo primero que veremos será cómo cambiar el nombre y darle ya el nombre definitivo para poder empezar a trabajar. Y luego vemos aquí mi página de inicio. En mi página de inicio tenemos esa especie de página que arranca siempre. En este caso vamos a volver a la zona de trabajo y vamos a empezar a ver cómo se organiza esto para poder trabajar. En el árbol directamente lo que veo aquí directamente es el nombre de la pieza. Aquí veo una serie de vistas, principal, isométrica, frontal, ya las comentaremos. Y si os fijáis directamente aquí habla al final de la pieza. Este sería, digamos, una especie de the end que aparece en las películas al final. Y vemos que de entrada, directamente al crear una pieza normal, ya me aparecen una serie de elementos que nos vamos a encontrar aquí. Estos elementos son referencias, ¿vale? Las referencias son los que yo voy a utilizar para crear la pieza. Evidentemente, igual que cuando en AutoCAD directamente tú creas un espacio, quieres hacer un dibujo nuevo, tienes un espacio infinito, pero igualmente tienes tu origen de coordenadas, tu 0, 0. En 3 dimensiones esto es un poco más complejo, lógicamente, y lo que vamos a tener son los 3 planos que vamos a encontrarnos aquí, plano YZ, plano XZ, plano XY. Si os fijáis, cada vez que me pongo encima me aparece directamente un cuadrado, me dice dónde está. Digamos que este plano XY corresponde directamente a lo que sería el frontal. Frontal es el plano XY. El plano XZ sería el plano, lo que serían otros para nosotros sería una planta. El plano XY sería el alzado, la planta. Y luego tendríamos aquí más o menos el perfil. Estos 3 planos conforman lo que hemos visto cuando hablábamos de dibujo técnico en general, lo que sería ese triedro de referencia para ubicarlo. La diferencia es que la pieza no está metida en
un octante de este triedro, sino que directamente estos planos pueden estar centrados, la pieza la podemos centrar directamente en el origen, que es lo que nos encontraremos aquí. Y aquí tenemos estos ejes X, Y Z. Recordad que aquí tengo esta cara aquí frontal. Si yo muevo este elemento de aquí, veréis que se me mueve el cubo y me aparece aquí el elemento que me dice directamente cómo está orientado. Fijaos que si yo clico en una cara, se me posiciona aquí. Por defecto estos elementos están ocultos, con lo cual no lo veo, solo los veo cuando estoy aquí. Entonces, para empezar a trabajar, lo primero y lo más importante, yo personalmente, sobre todo al principio, una vez ya hemos creado, ya tenemos elementos sólidos para poder trabajar, luego lo podemos ocultar. Pero para empezar a trabajar, lo primero que tenemos que hacer siempre es seleccionar con el Shift directamente estos tres planos y botón derecho, visibilidad. Y ahora directamente ya lo podemos llegar a ver. Si os fijáis directamente aquí me aparecen estos tres planos tal como estaban, fijaos, voy a darle con la rueda del ratón directamente hago zoom, que es bastante cómodo, y directamente veis, tengo aquí este elemento, un plano, aquí tengo el otro plano y luego tengo este plano de aquí, sí, ¿vale? Fijaos que si yo aprieto la rueda, voy a conseguir mover directamente estos planos. Si tuviera un sólido aquí, veríamos cómo el sólido se mueve. Si aprieto el Shift mayúsculas y a la vez aprieto la rueda, fijaos que lo puedo mover y orientar. A la vez que estoy moviendo estos planos, directamente no hay ningún sólido, pero si fuera un sólido estaríamos viendo cómo se va orientando en el espacio exactamente igual. Fijaos que también, ¿vale? Este cubo de aquí también se me mueve. Si aprieto el Shift y la rueda, el botón de la rueda, fijaos cómo lo voy orientando. Lo más práctico es utilizar estos elementos de aquí. En otros programas no lo tienen y tampoco es que me supongan una gran ventaja. Lo que sí que es cómodo de vez en cuando para buscar una serie de las caras, por ejemplo, la cara, lo que sería el alzador, la cara frontal, le doy aquí y directamente se me pone. Fijaos que esta rueda de aquí, tengo aquí varios elementos, aquí puedo ir girando la pieza 90 grados, puedo girar el cubo así, lo puedo girar así, la pared superior, ¿vale? Puedo volver a girarlo así y luego directamente volverlo a levantar. De esta manera puedo ir a trabajar. Cuando lo tengo un poco perdido, por ejemplo, siempre lo que voy a hacer es directamente darle a inicio y entonces me lo pone en una posición básicamente que sería una especie de isométrico. Estas opciones que tenemos aquí las voy a comentar ahora muy por encima, pero podéis navegar y recordad una cosa muy importante siempre que trabajamos con Inventor o cualquier otro programa de uso bastante habitual. Para buscar algún pequeño elemento, pierdo algún menú, quiero ver lo que sea, siempre tenéis otra herramienta complementaria para trabajar con cualquier software más o menos estándar, que es de Google. Directamente ir a Google, buscad cómo verlo, cómo orientar, cómo cambiar las unidades, etcétera. Siempre vas a encontrar tutoriales a mansalva para poder solventar esos pequeños detalles. Si os fijáis aquí, voy a comentar más o menos las opciones. Esta opción de aquí es muy básica, que es el encuadre, que es lo que sería un pan, ¿vale? Y si os fijáis, una vez la llego a marcar aquí, aprieto con el botón izquierdo y puedo llegar a ubicarla, moverme directamente en cualquier sitio de lo que es este elemento de aquí. Ya hemos dicho antes que con la rueda directamente, dependiendo de dónde ponga la rueda, haré el zoom de una manera o de otra. Tengo este elemento de aquí que es una especie de bola que me permite hacer algo parecido a lo que haría con el Shift y la rueda, pero yo personalmente prefiero no utilizar estos elementos porque está bloqueado aquí siempre y luego es un poco más molesto. Es más sencillo activarlo con el ratón. Esto sería básicamente para poner una cara, que no lo vamos a poner aquí ahora, lo cual a veces va a ser útil. Y luego tenemos este elemento de aquí que es una especie de rueda que me permite hacer zoom, encuadre, una especie de menú activo para poder llegar a hacer este tipo de cosas. Si yo me he pasado, lo que pasa es que siempre se enganchan estos elementos, por eso no me gustan. Si yo me pierdo por aquí o incluso hago que pierdo la imagen y no sé dónde está y no la encuentro, directamente siempre le damos aquí. Y veis que directamente me vuelve a estar todo aquí e incluso puedo ir directamente aquí o, bueno, estoy en la inferior, pues aquí a la frontal y ya volvería a estar más o menos lo que sería el alzado.
¿De acuerdo? Esta sería más o menos la manera de moverse con el sólido. Lo he hecho con los planos, sencillamente para que podáis ver cómo funciona. Fijaos que ahora directamente estos iconos me han cambiado. Siempre para poder acceder a cada una de las operaciones y ver las opciones básicas, botón derecho y tenemos pues, repetir zoom, copiar, medir, crear nota. La parte de visibilidad, esto va a ser siempre muy importante para ocultar y desocultar. ¿Qué nos queda por explicar? Pues bueno, si recordáis aquí hemos visto esta parte de aquí abajo y vamos a ver un poquito lo que es la cinta. La cinta vamos a tener un montón de opciones que están asociadas directamente, lo cual es una gran mejora respecto a la cantidad de barras de herramientas que tenemos en AutoCAD completamente configurables, desplazables y demás. Esto es bastante más sencillo y todos estos programas de CAD paramétrico funcionan exactamente igual. Tenemos directamente nuestra cinta que tiene directamente encima una serie de pestañas de las cuales básicamente utilizaremos unas pocas. ¿Cuáles vamos a utilizar básicamente las más importantes? Pues la primera es la de modelo 3D. Luego veremos un poquito la de boceto que empezará por aquí, que ya explicaremos un poco cómo es. La de anotar en algún caso y sobre todo también como opcional la de vista. En la de vista podremos cambiar algunos aspectos para visualizar los elementos, siempre lo vamos a llegar a utilizar. Y luego excepcionalmente también tocaremos algunos elementos de arriba. La más importante siempre es la de modelo 3D. La modelo 3D, para nosotros trabajar en 3 dimensiones, arrancaremos directamente aquí, ¿vale? Y lo que haremos será crear un boceto. Cuando digamos aquí el boceto, básicamente lo que tenemos es este menú de aquí y ahora mismo, como no he creado ningún boceto, está básicamente desactivado. Fijaos que aquí me aparece iniciar boceto en 3D y aquí modelo en 3D me aparece exactamente igual. ¿Qué es esto de los bocetos y de las 3D poco mezclados? A ver, cuando nosotros trabajamos en 3D, queramos o no, sobre todo al principio, siempre vamos a trabajar directamente a partir de un dibujo de base en 2D, a partir del cual generaríamos el equivalente mecánico, lo que sería el bruto. Si fuéramos, por ejemplo, en una fresa, nuestro bruto sería un paralelepípedo directamente, o si fuéramos en el torno sería un trozo de cilindro cerrado. Normalmente esas operaciones directamente lo que vamos a hacer, bueno, puede ser un poco más sofisticadas, pero la idea es que yo lo que voy a hacer es, voy a hacer un dibujo en 2 dimensiones al cual le voy a dar volumen. Las dos opciones básicas para darles volumen, y lo veremos, suelen ser la extrusión y la revolución. Luego, a partir de ahí, yo voy a encontrar más opciones. Algunas de ellas se pueden arrancar directamente, pero en general prácticamente todas las piezas arrancan ya sea por una extrusión o una revolución. Y evidentemente estas operaciones están ligadas a dibujos en 2 dimensiones que son mucho más flexibles de lo que, por ejemplo, podríamos llegar a hacer en AutoCAD. Entonces, solo para comentarlo, porque lo veremos ahora un poquito más cuando vemos estas opciones, vamos a ver más o menos las opciones que yo voy a tener. Si yo le doy aquí a iniciar boceto en 2D, empezaría a trabajar en un modo 2D para llegar a un dibujo plano. Este dibujo plano, luego le daré volumen, ¿vale? Para hacer todo este dibujo plano tengo esta opción aquí que es boceto, en la cual voy a dibujar líneas, círculos, arcos, de una manera muy sencilla. Si os fijáis es bastante más sencillo que en AutoCAD, no necesitamos más. Luego ya comentaremos directamente cómo se hace un boceto y las opciones básicas de los bocetos, ¿vale? Y aquí en modelo 3D pues lo que haré será eso. A partir de un dibujo plano le voy a dar una altura, que sería una extrusión. A partir de un dibujo y un eje, lo que voy a hacer es voy a hacerlo rotar y voy a generar una figura de revolución. Figuras de revolución clásicas las conocéis muchos, básicamente son cilindros, conos y piezas mucho más, esferas y piezas mucho más complejas. Esferas, elipsoides, lo que queráis. El barrido directamente es lo que me permite escoger una sección en 2 dimensiones y hacerla recorrer un camino, con lo cual puedo generar desde espirales, caminos, cuadrados. Básicamente nos va a ser muy útil para trabajar con piezas que requieren, que tienen una especie de elemento generador que no sigue, sencillamente no gira como en una revolución. Veremos que hay unas elevaciones, que es una cosa un poco más complicada, bobinas, pero vamos a centrarnos en las más básicas. Repito, las dos más básicas, extrusión y revolución. Barrido es una cosa que se utiliza bastante. Y nos vamos a ir directamente aquí a las clásicas, que son el complemento. Al igual que en AutoCAD, siempre hay 3 o 4 opciones que son muy básicas, que se utilizan y con esto hacemos el 90% de la faena casi siempre.
Pues las que encontramos aquí son estas dos, solución revolución. Vamos a encontrar luego con agujeros, los empalmes, lo que en muchos otros software son directamente los redondeos, que nos permiten suavizar aristas, los chaflanes que tienen una funcionalidad normalmente mecánica, se pueden complementar con los empalmes. Y directamente, bueno, ya veremos las roscas, pero los agujeros directamente en otros sitios vamos a encontrar que a veces también se llaman agujeros o taladros. Tienen un montón de opciones, ya las veremos. Y básicamente con esto vamos a ir tirando y vamos a generar prácticamente la inmensa mayoría de los sólidos que haremos, especialmente a nivel básico. Luego lo vamos a encontrar con otros elementos que ya veremos por aquí, que ya no son directamente para generar sólidos, sino que son elementos que nos van a permitir trabajar de una manera un poco más aquí. Esta parte ya la veremos, que serían lo que serían los elementos de referencia. Y luego veríamos también unos elementos que ya conocemos de AutoCAD, por ejemplo, como son los patrones. Los patrones directamente es para multiplicar elementos. Recordad que cuando hablaba de CAD paramétrico decía que una de las gracias era poder cambiar una serie de elementos. Yo si tengo un sólido en el cual tengo un montón de piececitas que se repiten o lo que sea, yo sencillamente puedo cambiar un parámetro que es el número de elementos, la distancia entre ellos, etcétera. Con lo cual esta flexibilidad vamos a encontrar. Nos encontramos operaciones también que son muy básicas, que son operaciones ya un poco más complejas, no para crear sólidos, sino para jugar con sólidos que ya existen. Puedo repetirlos con un patrón rectangular, puedo repetirlos con un patrón circular, puedo hacer un boceto de referencia, que es una cosa un poco más complicada, o puedo hacer una simetría clásica de toda la vida, pero con sólidos. Y luego hay algunas cosas que ya veremos. Y luego además tenemos el tema de superficies que de momento no vamos a tratar. Estos son ya cosas un poquito más. Y con esto, pues ya tendríamos visto básicamente lo que sería el entorno de trabajo. A partir de aquí, lo que deberíamos empezar a hacer es ya generar geometría sólida.